qué hay que hacerle? Comenzamos con don Álvaro, bueno, ya comencemos con don Álvaro. En realidad estamos comenzando mal, el que comenzaba ahora era Vladimir, pero bueno, yo lo suplanto con gran honor. Sí, estábamos hablando de lo que leyó Fernando en el programa de ayer, que no sé para cuándo saldrá, sobre la figura esa de Donald Trump, que yo empiezo por confesar que no solo me caía antipático, sino que lo consideraba una bestia apocalíptica, para hablar en términos así bien claros. Y resulta que las manifestaciones, ¿en qué programa fue? Encuentro con la prensa. Meet the Press, sí, Encuentro con la prensa, son increíblemente cuerdas, razonables y razonadas, definitivamente. Es decir, no hay un punto ahí que yo no lo firmo. De manera que, O sea que es curioso, ¿verdad? Cómo personas de repente se les sale algún talento escondido que tenía, pero que él mismo no lo conocía, porque hasta ahora está haciendo estas manifestaciones. Si él hubiera empezado por ahí, no con las idioteces de las migraciones y todo eso, bueno, y aún así está encabezando la... ahora que dices eso, sí, vamos a ver, yo de este señor no tenía mayor información cuando salió con aquella butad contra los mexicanos. Y de ahí en adelante me empecé a interesar por saber. Incluso en ese texto que leí en el programa anterior, se hace ver que él estuvo contra la invasión a Irak. Sí. Entonces, uno, pienso que si él hubiera dicho estas cosas y otras que por ahí ha dicho que son de índole normal, a lo mejor yo habría pensado que no es tan grave que ganen los republicanos, ¿verdad? Porque, pero claro, empezó por el lado feo, y entonces, claro, uno se desalienta y se alarma, ¿verdad? Y porque además ha insistido mucho en ciertas cosas que habría hecho bien en decir que fueron errores de temperamento, cosas temperamentales, pero no, es que dice una y la remacha con otras peores. Sí. Ese es un problema pero sin embargo hay una cosa que hay que tomar en cuenta. Es la prepotencia del millonario, que se cree con derecho a decir lo que le dé la gana. Eso es, también. Bueno, pero es un millonario que aspira a la presidencia de los Estados Unidos. Así es, pero es millonario. Y eso refleja también una visión y una posición sobre problemas nacionales e internacionales. Sí. Y en este asunto de que él ha defendido, digamos, a Gaddafi, a Hussein y a Bashar al-Assad, de ahí se está enfrentando también a la política exterior actual de Obama y del Partido Demócrata, ¿verdad? Y los republicanos, que han sido los halcones, como se les dice en Estados Unidos, de la guerra, en ese sentido, esta es una señal distinta de que él no va a echar a cualquier evidente, guerra. Si estuvo en contra de la guerra en Irak es porque también esas guerras, en los términos en que el mismo Trump ha denunciado que han tenido que gastar, porque ahí sí hizo un gasto, no es una inversión, millones. De 3.000 millones de dólares, que es más o menos lo que dice él, ¿verdad? 3 billones. Sí, entre las tres guerras. Sí. En ese sentido, es decir, está claro que si eso se hubiera invertido en Estados Unidos, eso hubiera sido un progreso muy importante en la economía nacional norteamericana. No lo está diciendo él en esos términos, pero de alguna manera, cuando se opone al gasto militar, tendríamos que pensar que eso tiene que estar destinado hacia otros servicios. Él no se está pronunciando por la seguridad social como Obama, ni se está pronunciando por fortalecer los servicios públicos de Estados Unidos, ni mucho menos, pero sí, digamos, en su visión empresarial estaría más dispuesto a que eso se orientara a fortalecer el sector empresarial, económico, infraestructura, lo que sea. Fíjate que obvió una cosa, y eso sí es muy natural, por su condición de millonario. La actitud del vicepresidente de Bush con Hellenbrot, ¿cómo se llamaba? Cheney. Que iban a reconstruir, y volvían a destruir, y volvían a reconstruir, y volvía...
Ah, no, Sí, pues sí. es que él estaba metido en el negocio de la construcción. Por eso te digo, era un relajo, es una sinvergüenzada increíble, que mucha gente decía que Cheney había sido el que había influido con las mentiras sobre Bush para hacer Porque esa después se invasión. aprobaron los contratos de construcción Sí, con sí. las empresas que ellos manejaban. Ah, no, Sí. fue vergonzoso eso. Y este no lo comenta. Dice, Dentro del esquema general era para haberlo comentado. aterrizaban los aviones Es que- que iban a bombardear y después venían las bulldozers que Sí, el barco. a reconstruir y hacer, sí. No, eso fue una cosa, pero Ahora, ahí, horrorosa. en el fenómeno, Trump también, uno se pregunta si él no empezó su campaña con una visión casi lúdica de la cuestión, de ahí, tengo plata para votar un poco y voy a ser candidato y se acabó. Ya, es posible. Porque, Y se ha ido poniendo serio. y que se ha ido poniendo serio esto. Entonces me recuerda una de esas fotos editoriales profundas que aparecen de vez en cuando en la red también. Es una foto muy simple, en blanco y negro. Un espejo redondo, grande, muy lindo, sobre una mesa, me parece, ¿no? Frente al espejo está paradito así, un peón de ajedrez blanco. Y en el espejo se refleja un rey blanco. Entonces se titula Egolatría. muy bien, Entonces, claro. A más de uno le pasa eso en política, ¿verdad? En todas partes. En todas partes, incluso en Puriscal, ¿verdad? Entonces, me acordaba yo de un cuento de Kolakowski, el polaco. Bueno, No es tan sencillo, es cortito de todas maneras. Resulta que quien está hablando es Martín Lutero. Y está todo bravo explicando cómo por todas partes se manifiesta el Satanás, el diablo. Y él quiere destruirlo. Y sigue reflexionando sobre eso y entonces recuerda que tiene que ir a un acto religioso en el que tiene que participar. Entonces sube hasta su habitación y se emperifolla, ¿verdad? En la medida en que un clérigo podía hacerlo. Y entonces, pero sigue reflexionando sobre el diablo y cada vez más encolerizado con el diablo. Y de pronto vuelve a ver así, sí, ahí está el diablo. Entonces agarra al diablo a bastonazos y Martín Lutero. Y ahí la cosa dice, ¿qué va a seguir? Y en eso se oye que le dice a los criados, por favor, que venga alguien a recoger los vidrios del espejo. ¡Qué lindo! Sí, claro. Ahí uno puede interpretar cualquier cosa, pero imagínate. Sí, claro. Si le emprendió contra el espejo, ¿qué es lo que estaba viendo en el espejo? Sí, claro. A muchos políticos debe pasar lo mismo, ¿verdad? Sí, claro. Yo me imagino Sí. a uno de estos de un partido de derechas que se vuelve a ver en el espejo y dice, comunista este. No, pero eso es como frotar la lamparita mágica y sacan el duende, ¿verdad? Y después no lo pueden manejar. Exacto. O el duende los maneja a ellos, que es peor. Sí, sí, ahí. Sí, claro. Mire, yo había La pensado que botella. La botellita mágica, sí, claro. si las cosas La siguen en lámpara. Estados Unidos como van, uno puede ya calcular, por lo que va a resultar, cómo habría sido en Costa Rica un gobierno de GW Villalobos. Vean, pero... Mejor que este. bueno. Por lo menos uno sabía que GW hacía las cosas, se tiraba en paracaídas, se metía a un ring a boxear, le quitó el reloj a Duer. Andaba en una yegua, que Andaba se en una llamaba. yegua. ¿Cómo En se fin, llamaba? uno sabía que tomaba decisiones. No. Agarró a tiros en la residencia de Betco, ¿te acuerdas? Cierto, sí, sí. Sí, claro. Eso lo sí, hizo, sí. sí, es cierto. Sí, sí. Claro. Y no lo metieron a la cárcel. Ponía la bandera y volaba balas. Pero no, claro, no lo Yo metieron. creo que eran balas preso. de salva, seguro. ¿no? ¿Quién sabe? Sí, ¿Quién sabe? Era folclórico. Sí, Ahí. claro que era folclórico. No sé si vivía en Tres Ríos, pero creo que era de ahí. Era Entre Ríos. Era sí. de Tres Ríos. Ah, no, sí. Ya murió. ¿eh? Sí, sí, claro. Sí, GW Villalobos. Desde Entre Ríos, Tenía un curso para azafatas. Sí, sí, claro. Y entonces las hacía pasar en una tabla que se movía
con la bandeja para ver que no se cayera, ¿verdad? Por el avión. Por el avión. Y esas eran las pruebas. Era vuelo simulado, era un vuelo simulado, Sí, entonces sí, en todas sí, partes, sí, los vuelos sí. simulados, ¿verdad? Sí, no, Me acordaba yo del... Si hay algo que casi no se mueve es un avión. Me acordaba yo de, a propósito, el otro día hablamos de Rafael Lucas Rodríguez. Él creó una tropa, la Tropa 3, en el Liceo de Costa Rica. Inventó De un Boy montón Scouts. de cosas de Boy Scouts, sí. Y entonces tenía una cosa que se llamaba la prueba de la tabla. Y cuando uno empezaba, entonces nadie le contaba qué era, ¿verdad? La prueba de la tabla, la prueba de la tabla. Y entonces entre un par de muchachos agarraban una tabla y uno vendado tenía que pararse encima de la tabla. Y entonces empezaban a moverla así. Y entonces decía Rafael Lucas, un paso al frente, como hablaba. Claro, uno había calculado que estaba por lo menos 1 metro. Y pegaba un brinco y no la habían movido 1 centímetro. ¡Pah! Iba de panza. Tenía después la prueba del vaso de agua, ¿cómo se llamaba? Que terminaba echándole a uno el agua en la cara, ¿verdad? Tenía una serie de pruebas. Era muy imaginativo el viejo, como tan inteligente que era. La prueba de la tabla, yo casi me desnarizo ahí. Hubiera sido bueno, ¿eh? No. Lo que ibas a decir. Iba a decirte que habría sido lamentable. Lamentable es la madre. Así huelen mejor los problemas. Ay, carajo. Sí, pero eso del tema de cómo se imagina cada persona que es motivo de ese motivo de reflexión, ¿verdad? Porque todo el mundo pretende que se conoce mejor que nadie. Sí, sí. Y eso puede ser que sí, puede ser que no, ¿verdad? Hay que hacer la prueba de los chiquitos, cuando uno pone a un chiquito a dibujar la familia. Que uno le dice a un niño, dibuje aquí a papá, mamá y los hermanitos y a todo el mundo. Entonces ellos hacen figuritas y el tamaño que le asignan a las figuras es el valor que para ellos tienen. Sí. Donde generalmente ponen o al papá, o al abuelo, o al hermano, como la figura de más grandota o la mamá, y ellos se ponen ahí chiquitillos siempre, ¿verdad? Porque había un así es. colegio aquí donde hacían esa prueba al ingreso de los muchachos de segunda enseñanza y los ponían a dibujar. Que es una valoración como de la eso, familia, claro. Sí, y entonces usted decía... Ahí funciona. No, yo no sé. Bueno, yo pregunto. No, por eso yo no sé, porque con un nieto mío, pues se hizo, yo asistí a que viera entonces, mire como a usted el abuelo, vea como usted lo puso de grande y qué tal y qué cual. Me llamó la atención eso de los dibujos, ¿verdad? Muy interesante. No, yo tengo una nietilla que cuando me dibuja, a mí me dibuja con un corazón. Bueno. Qué bonito. Le hace un corazón así. Qué bueno. Pues Esa es la figurilla que tiene mía. Esto me ha dado a mí una lección de no subevaluar a nadie, subestimar a nadie. Sí, ¿De veras? Porque uno salta a premisas anticipadas, ¿verdad? Y de repente se percata de que se le fue la mano, de que no es tan imbécil ni tan idiota, sino que sí razona. Hay en la historia de los Estados Unidos, digamos, reciente, un caso que hay que leer el tema para darse cuenta cómo estuvo la cosa, el caso de Harry Truman. Ajá. Era un vicepresidente Nadie creía en él. realmente oscuro, era algo de eso que como que está ahí, ¿verdad? Sí. Y claro, bueno, la muerte del presidente lo obligó a instalarse ahí. Bueno, las cosas que hizo pueden haber sido correctas o no, pero finalmente en el conjunto tomó decisiones de envergadura que la gente no se imaginaba que iban a estar a su altura. Y no Pero solo fueron eso, los gobiernos cuando- militares de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra, Truman, Eisenhower. Claro, porque Truman impulsa para la América Latina
varios tratados importantes. Uno económico, que fue el Plan Clayton, que era invertir aquí una millonada como la que estaban invirtiendo en Europa. Y de ahí sale el punto cuarto, que impulsa políticas agrarias en América Latina para frenar guerrillas y todo ese tipo de cosas y desarrollar un poco mejor el agro. Pero fortalece las políticas militares de la base del canal, del canal de Panamá, donde había 16 bases ahí. Es el periodo en que la OEA aprueba el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, ¿verdad? Y se desarrolla toda una política militar estratégica muy importante en América Latina que conduce incluso a establecer dictaduras en ese momento en América Latina, porque empieza una ola de dictaduras, empieza una ola de represión política donde proscriben partidos, especialmente partidos comunistas de izquierda y todo eso. Costa Rica no fue excepción en el 48, fue parte quizás de todo ese engranaje. Eran gobiernos fuertes. Y finalmente retirada, la retirada del poder de él, cuando termina, fue muy curiosa. Un poco podría recordar la de Mujica, porque volvió a vivir en unas condiciones de sencillez, extraordinarias. Cosa que en el momento tal vez no fue muy apoyada. Por cierto, yo no he oído que exista la biblioteca Harry Truman, como existen las otras bibliotecas del presidente, ¿no? No, yo tampoco. No, debe existir, pero él era de Missouri, si no me equivoco. Sí. Debe haber ahí una bibliotequita. Es que también las hacen en el estado, o en la región donde... Por ejemplo, en Boston, ahí está todo lo de los Kennedy por todos lados. Sí, claro. Una de las cosas interesantes que a mí por lo menos me llamó la atención fue cuando terminó su periodo de sustitución de Roosevelt, que lanzó su candidatura y nadie daba 10 centavos. Todo el mundo estaba con Wilkie. Wilkie, sí. Y las encuestas. Y hubo un periódico que salió con la noticia falsa. Sí, que ya había sido electo el otro. Entonces hubo fraude, seguro. Y este agarró un tren y recorrió todo Estados Unidos y ganó. Lo que se acostumbraba en Estados Unidos. Hacer el recorrido en tren, en el último vagón. Sí. Yo recordaba eso cuando estaba el día el día de las elecciones que le rafleó Bush a Al Gore, y yo estaba en Canadá y me acuerdo que qué relajo fue. Estamos yendo. Bueno, y ese fue Jeff. Los resultados. Jeff fue el que hizo la trampa ahí. Y cada cierto tiempo cambiaba la noticia. No me acuerdo cuántas veces cambió, pero es una cosa que dieron aquí. Y hubo un momento en que le dio la victoria en Florida a... No, yo recuerdo. Ahí fue hasta que la Corte se pronunció diciendo que había que aceptar el resultado, y punto, se acabó. Pero, reconociendo que había habido fraude y todo. Pero claro que hubo fraude. Fue muy evidente. Fue como movieron aburrido aquello. Mejor me duermo y mañana me avisan. Pero si el mismo Gore movieron electores negros, lo sacaron. El mismo Gore dijo, no, estoy aburrido de esto. Es decir, ya harto de que le estuvieran haciendo trampas, fue muy evidente. Lo cual hace que sea muy discutible cuando aparece el gobierno de Estados Unidos diciendo dónde es que hubo elecciones limpias y dónde no. Sí. Es como los derechos humanos. Estados Unidos no ha firmado ningún tratado de derechos humanos. Sí. Y son los paladines de la defensa de los derechos humanos en todas partes del mundo. Pero ellos defienden a los humanos derechos, ¿verdad? No, pero sí, esas cosas tan poco es un consistentes, inconsistentes que hay en todo eso. Y ahí. Eso que dijiste vos a propósito de que agarró a leñazos el espejo porque vio al diablo. Los viejos de antes, yo me acuerdo, mi abuela y mi abuelo, que si uno se ponía en el espejo a peinarse, le va a salir el diablo. Le va a salir el diablo, le decían a uno. ¿No se acuerdan ustedes? No me acuerdo. Ya habían superado esa etapa. No. En la abuela sabes que yo no me crié en un ambiente muy religioso en la familia. Muy anticlerical, más bien. Sí. En la abuela había el dicho de que cuando empezaba una rayería había que tapar el espejo. ¿Por qué? Bueno, porque supuestamente eso atraía los rayos.
Puchi, que No, por eso, para decirte que la gente cree cualquier cosa. Sí, Y claro. entonces, claro, era muy, muy, muy complicado para uno que se daba cuenta que el asunto no tenía ni pies ni cabeza, porque a mí lo que me preocupaba de las rayerías es que si había un árbol alto muy cerca, mejor alejarse. O hablar por teléfono. Todo eso es bueno, fatal. esa época no era tan corriente hablar por teléfono. No digo, pero es que eso, Y los eso paraguas, sí es fatal, ¿verdad? los paraguas de Bueno, varilla, de varilla. claro, de varilla. Pero que me dijeran que había que tapar el espejo por miedo a la rayería me parecía tan ridículo. Y si una mujer de la familia lo decía, había que hacerle caso, tirarle una Sí. cobija o alguna cosa A así. propósito de eso, le va a salir el diablo, que decía mi abuela cuando estaba yo chiquillo y tenía casi como el Bernal Jiménez, el pelo me salía muy de aquí. ¿Ah? Y entonces yo con un cepillo me daba para echármelo para atrás. Y un día entra mi papá y dice, ¿qué está haciendo? Y le digo, es para las entradas de inteligencia. Me dice, o las salidas de tonto. Nunca se me olvidó. Dejé el cepillo y no volvía. Solo se fue corriendo. Y dice, Es que yo tuve una amiga que tenía en la universidad, que tenía el pelo de tal manera que la frente era pequeñita, pero no, digamos, no cranealmente hablando, sino que el pelo hacía que quedara como un triangulito muy pequeño de frente. sí. Y entonces, de ella, en varias ocasiones trabajando, yo refutaba o ponía en duda lo que decía. Entonces me decía, es que con esta frente, ¿qué quiere que haga? Y me dejaba frito, yo no podía hacer nada. Esa creencia. Con esa frente, ¿qué quiere que haga? ¿Por qué me dicen en la escuela caregallo? ¿Y qué quiere que haga? Igual, el cuento. Con esta frente, ¿qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? De esas cosas. Las creencias. ¿A dónde aterrizamos? Porque nos Allá, están indicando que no, tenemos ahí que- mismo en el aeropuerto del Coco. Pues, ¿El Coco? Ya no se llama el Coco. Ahora se llama Juan Santa Juan María. Santa María. Antes la pregunta era, ¿por dónde le entra el agua de coco? ¿Por dónde le entra? Eso era el de Fidel. Por Alajuela. De Fidel, no, pero de Fidel. Porque era el Cuando- aeropuerto. Cuando le decían que los periodistas que lo visitaban cuando estaba arriba en la Sierra Maestra, bueno, pero ¿por dónde le entra a usted las armas? Averígüese por dónde le entra el agua al coco. Siempre contestaba lo mismo. yo me acuerdo. Estaba viendo ahí en la red, un aparatito, una invención simple, que me parece que digo yo, ¿cómo fue que no la hicieron antes? Resulta que está un señor que vende agua de pipa. Están las pipas ahí, él coge la pipa y le hace chas, le corta Lo estaba así. y ahora ¿qué hace? La clava en un tubo biacé, como Sí, dice. sí. Y Y abajo hay un recipiente. recipiente limpio que recoge el agua, pero así en un segundo. Muy interesante. Y entonces, claro, coge la pipa y la pone allá. Sí, Entonces, sí, digo sí, yo, claro. Y ahora seguro ¿Ya la va aterrizamos a- o todavía no? No, pero ahí rico es el, Bueno, el, pero el espérese que coquito ese termine de el la cuento pipa de la adentro. pipa, que está muy bueno. Pero lo que digo yo después pensé, e irá a la Asamblea Legislativa a vender esos cráneos. Bueno, eso demuestra Cráneos que vaciados ¿verdad? ya de paso. Eso demuestra que ese señor tenía mucha pipa. Y sí, claro. Digo yo, mira, ¿cómo van a- No, pero rica es la pulpa del coquito ahí. Sí, Ah, bueno, sí, esa es la sí, otra claro. parte, esa es la otra parte que Bueno, va a haber- fresquita, aterrizamos o no bien fresquita y aterrizamos. suave. De panza.